Buenas tardes, hermano. Estoy muy bien. Muy bien. El uso compartido no está activado. Enviar solicitud. Yo no sé qué quiere decir eso. Bueno. Oye, Manuela, déjame compartir. Ya está. Ahora. Ok. Muy bien. Bueno, tenemos ante nosotros el temario, que ustedes conocen ya muy bien y acabarán obsesionados con ese temario, ¿verdad? Ya lo sé. Es normal. Toca. Ahora les toca a ustedes obsesionarse con ese temario, hasta que lo aborrezcan y después ya cuando terminen van a quedarse muy descansados. Bueno, el número 12 es el tema que hoy vamos a tratar. Si hay algo de los anteriores, me lo pueden decir ahora. De los número Del 9. 11 no hablamos, del tema 11 no hablamos. Sí, efectivamente. Hablamos del 9 y 10. Efectivamente, vamos a empezar por el 11. Efectivamente. Vamos a ver hoy 11, 12 y 13. A ver, el número 11 habla sobre la Trinidad. Lo voy a leer. Partiendo de la opinión de los padres de la Iglesia, indique los rastros del misterio trinitario en el Antiguo Testamento, la síntesis de lo que se cree revelado en el Nuevo Testamento, las declaraciones propuestas y formuladas en Nicea y Constantinopla. Aquí voy a dejarles yo la palabra también para que ustedes se puedan explicar y después yo daré mi idea sobre este tema. Vamos a ver, partimos del principio. ¿Qué sabemos de la opinión de los padres de la Iglesia respecto a la Trinidad? ¿Qué es lo que ustedes ya han visto y ya conocen de lo que los padres de la Iglesia dicen sobre la Santísima Trinidad? Adelante, tienen la palabra para quien quiera decir una palabra sobre este tema. Este tema es muy sencillo. Este tema es muy sencillo. Se centra fundamentalmente en los concilios, porque ahí es cuando podemos decir que se oficializa de una manera dogmática el tema de la Trinidad. Pero la Trinidad se cree desde siempre dentro de los cristianos, ¿no? Los cristianos han sido trinitarios siempre. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura está ya presente, no explícitamente, pero sí realmente está presente el tema de la Trinidad. Pero vamos a ver, ¿quién quiere comenzar con este tema? Una pequeña explicación y yo daría la aclaración que sea necesaria. Adelante. San Agustín. Venga, ¿qué puedes decir? Mm, San Agustín es importante, es memoria Padre, inteligencia Hijo, voluntad Espíritu Santo. Muy Entonces, bien, muy bien. ¿Quién más puede decir alguna aportación que los santos padres dicen de la Trinidad? Yo tengo una consulta. Si hablamos de la opinión de los santos, bueno, de los santos padres, ¿se puede decir hablar de Abraham, Moisés? Ahí sería como prefiguraciones, Ujú. prefiguraciones de la Trinidad. Ahora pasaremos a eso. Ahora vamos Ok. a pasar a la escritura. Primero, me gustaría que dejáramos claro a ver qué podemos decir sobre la opinión y las ideas de los santos padres en torno al tema. ¿Hay alguien que quiera dar algún dato más? ¿Alguien quiere en el estudio, en la lectura, aportar? Miren, el tema de la Trinidad está presente en la Sagrada Escritura, no de forma explícita, sino está ahí. Particularmente lo tenemos en el Nuevo Testamento. El Padre y yo somos uno. Ahí está el Padre y está el Hijo. Y luego tenemos, al final del Evangelio de Mateo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego tenemos en otros textos de los Evangelios, tenemos referencias a la Trinidad. Entonces podemos decir de una manera muy sencilla lo siguiente. El tema de la Trinidad está presente ya en el Nuevo Testamento. En concreto lo tenemos presente en los Evangelios, en los cuatro Evangelios. De tal manera que después se ha llevado adelante un desarrollo teológico de ello. Y luego ha pasado ya a ser dogma
a partir de los concilios de Nicea y Constantinopla primero. ¿Por qué? Porque empezaron a cuestionarse a algunas de las personas de la Santísima Trinidad, que ahora vamos a ver. ¿Qué decías, Piotr, del tema de Abraham y compañía? A ver, continúa con la idea. Sí, porque Abraham en el Antiguo Testamento presenta diferentes, mm, es como descubre a Dios como, como diferente a otros que tenían los paganos, ¿no? Eso vemos, podríamos decir de Abraham, ¿no? Y, Y si hablamos de Moisés, es, Moisés nos muestra a Dios que no castiga, es totalmente diferente a los sí, dioses, es misericordioso, por ejemplo, ¿no? bien. Entonces podrías decir lo siguiente, en el Antiguo Testamento tenemos ya rasgos de lo que después vamos a ver respecto a la Trinidad formulado ya en el Nuevo Testamento y de manera particular en los Evangelios. Es decir, Jesús tampoco, como es natural, no va a decir yo soy la segunda persona de la Trinidad, obviamente, ¿no? Pero ya se ve ahí, porque los Evangelios están escritos a la luz de la Pascua. Entonces ahí se ve ya lo que los evangelistas creen y creen en sus comunidades, ¿no? El Padre y el Hijo, y lo creen de manera natural. Como ustedes ven, en el Antiguo Testamento hay prefiguraciones, rasgos que después se van a explicitar en el Nuevo Testamento, particularmente, como digo, en los Evangelios. Después tenemos, atención, el dato de las declaraciones promulgadas en Nicea y Constantinopla. Aquí me parece que es el punto fundamental. Es decir, la doctrina de la Trinidad se convierte en dogmática cuando hay problemas respecto a alguna de las personas de la Trinidad. En concreto, ¿por qué Nicea en el año 325 decimos que es un concilio esencial para la formulación dogmática de la Trinidad? ¿Quién puede responder a la pregunta? Ahí va, hermano, va a partir en Nicea el problema de Arrio, ¿no? Arrio que negaba de una u otra forma la divinidad de Jesús, ¿no? Diciendo que Jesús era creado eh, y por lo cual se le podía decir que Arrio decía que Jesús era un superhombre, ¿no? Que era humano, pero pues con un talante amplio, más no era Dios. Y respecto a la divinidad de Jesús, porque algo de divinidad reconoce, Ujú. ¿qué, cómo concibe a Jesús en cuanto Dios? Un Dios adoptado y un Dios Subordinado. 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 Efectivamente. Entonces, podríamos decir que Arrio no reconoce la plena divinidad de Jesús. Por tanto, no hay Trinidad, no hay Trinidad, no hay salvación, ¿no? ¿Y qué dirá Constantinopla primero? A ver, atención, ¿qué dice Constantinopla primero? Constantinopla define la divinidad del Espíritu Santo. Exactamente. Frente, ¿qué herejes son los que negaban? Los neumatómicos. Exactamente. Y también macedonianos, ¿verdad? Son lo mismo, son tendencias semejantes y prácticamente sinónimas de los que negaban la plena divinidad del Espíritu Santo. Entonces, miren ustedes, es sencillo. En el Antiguo Testamento van apareciendo rasgos de lo que después la Iglesia reconocerá como el dogma de la Trinidad. Por ejemplo, miren ustedes, hay quien reconoce, un biblista no te lo diría lo mismo, atención, pero hay teólogos dogmáticos que reconocen que en el Génesis ya aparecen dos personas de la Trinidad y si quieren las tres. Yo creo que es exagerado, ¿qué quieren que les diga? Al comienzo, en el principio era la palabra, tal, tal, y el Espíritu se cierne sobre la superficie de las aguas. Miren ustedes, es un poco forzar las cosas. El autor del Génesis podía tener en su mente el tema de la Trinidad. Pues no. No. Ahora, sí podemos hablar de prefiguraciones remotas, ¿no? Vale. Entonces yo preferiría dejar el tema de la Trinidad para el Nuevo Testamento. Y en concreto lo vemos es bastante claro en los textos de los evangelios, ¿no? Y luego
se van a dar una serie de circunstancias hasta que ya se proclama el credo de Nicea y en el credo de Constantinopla, es decir, en el credo niceno-constantinopolitano, se proclama las tres partes del credo perfectamente señaladas como son las que forman parte de este credo largo que nosotros conocemos y que fue de alguna manera descubierto en el concilio de Calcedonia. El credo niceno-constantinopolitano, como dije el otro día, fue descubierto en el concilio de Calcedonia porque se había perdido. Las actas de Constantinopla I se perdieron, ¿eh? Bueno, vamos con el tema número 12. El tema número 12 es bastante sencillo. Hombre, hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero así de... Hermano, Sí, disculpa, por ejemplo, una posible cuestión cuando no, en el dado caso, ¿no? Que se nos presente en el temario, ¿no? Hablar de los concilios cristológicos, uno podría abordar cada uno de estos cuatro concilios de una forma muy explayada, mira, o cómo sería mira, ahí la cuestión. mira, si a ustedes les preguntan el dogma cristológico, cómo se constituye el dogma cristológico, hay que decir Arrio Nicea, Ujú. Apolinar Constantinopla I, Nestorio Éfeso y monofisismo o Eutiques Calcedonia. Calcedonia. Bueno, Ok. esto dejarlo bien claro. Pam, 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 pam. Concreto. Porque, mira, en un examen de bachillerato tienes que mostrar seguridad. Si empiezas no, no, seguridad. Pam, pam, pam. Y la dogmática tiene una ventaja sobre la parte de la Biblia. La dogmática es bastante concreta. Las verdades dogmáticas son bastante concretas. No hay que andar, ya no es el momento, les dije el otro día, no es el momento de opiniones y de diversidad de teólogos. Aquí lo que se pide son cosas concretas. Otra cosa, para el tema de la Trinidad, les aconsejo que se echen una miradita también al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? Al comienzo, donde se comienza a explicar el credo, está muy bien explicado. Léanlo para poder tener esa síntesis precisa sobre el tema. Bueno, estamos en el tema 12. Miren, el tema 12 tiene dos partes. El tema 12 tiene las imágenes con las que se ilustra la naturaleza misteriosa divina humana de la Iglesia de Cristo en las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y después las cuatro notas características de la Iglesia. Primero, las imágenes o prefiguraciones de la naturaleza humano-divina de la Iglesia. A ver, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe la Iglesia de Jesús explícitamente, obviamente, pero de algún modo sí existe la Iglesia, es decir, la Cajal de Yahvé, es decir, el pueblo reunido. ¿Qué imágenes tenemos en el Antiguo Testamento que prefiguran o preanuncian lo que será la Iglesia? A ver, vamos a recordar entre todos las imágenes, las prefiguraciones que en el Antiguo Testamento tenemos para hablar de la Iglesia. Nosotros ya las vimos en la eclesiología. Primera, Pueblo Pueblo de de Dios. Dios. pueblo de Dios. Esta es fundamental, que precisamente el Concilio Vaticano II va a recuperar. Pueblo de Dios. Otra imagen. Reino de Dios. Reino de Dios no aparece propiamente en el Antiguo Testamento como prefiguración de la Iglesia. Viña. Reino de ¿Ah? David. Viña. Viña, muy bien. Ah, La viña, muy bien, perfecto. Otra, Resto de Israel. resto de Israel, rebaño de Yahvé, mm, campo o labranza. Estas serían las más importantes, todas vinculadas al pueblo de Dios, mm. todas vinculadas. Yo les pediría que por favor repasen eso en los apuntes de eclesiología, ahí están explicitadas, ¿eh? No hace falta que se extiendan, pero por ejemplo, tienen que saber explicar pueblo de Dios bien.
pueblo de Dios. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento pueblo de Dios? ¿Por qué hablamos de pueblo de Dios como imagen de la iglesia? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, qué es eclesía, convocatoria? En ese sentido, en el Antiguo Testamento ya hay de algún modo eclesía, convocados por Yahvé, por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ver, en el Nuevo Testamento, ¿qué imágenes de la iglesia tenemos? Cuerpo Cuerpo de místico de Cristo. Cristo. Cuerpo místico de Cristo, pero no místico, cuerpo de Cristo. Cuerpo místico será después. El Papa Pío XII va a extender esa imagen preciosa de cuerpo místico de Cristo. Pero, ¿quién es el que acuña la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo? San Pablo. San Pablo, ¿en qué carta? A los, Gal- no, a los Gal- Gálatas. Gálata. Ah, Romanos. Ah, Había una comunidad que estaba dividida, que unos iban por un Corintios. lado y otros por otro. Y entonces le dice, somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. ¿Quién? ¿Qué carta? Corinto. Primera de Primera Corintios. carta a los Primera Corintios. Corintios. Corinto. ¿Eh? Primera carta a los Corintios. Precisamente, Pablo elabora esta imagen al ver que la comunidad de Corinto Mm. es una comunidad frágil y es una comunidad que tiene tendencia a yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, etcétera, a dividirse. También hay entre pobres y ricos. Fíjate el tema de la Eucaristía, cómo se enfada Pablo, no por la manera de celebrar la Eucaristía, sino por cómo ponen en práctica el mandato del Señor. Mientras los ricos comen y tal y se sacian, los pobres no tienen ya, llegan y ya no hay nada para ellos. Ahí está en la primera carta a los Corintios. Entonces, primera carta. A ver, hemos dicho cuerpo de Cristo. ¿Alguna otra? ¿Templo de Dios o templo del Espíritu Santo? Casa, edificio de Dios. Quiere decir que la iglesia siempre está en construcción y siempre está necesitada de reparación. Si es un edificio, necesita reparación. ¿Alguna otra imagen? Esposa de Cristo. Esposa de Cristo, muy importante también. Efesios, por ejemplo, ¿no? En la carta a los Efesios, dentro del Corpus Paulino, habla de la iglesia esposa de Cristo ya perfecta, etcétera, como un ideal, como un deseo, no tanto que la iglesia ya sea todo lo bonito que dice de ella el autor de la carta a los Efesios, sino como un deseo de que sea verdaderamente la esposa de Cristo. ¿Alguna otra imagen? Nuevo pueblo de Dios. Nuevo pueblo de Dios, totalmente correcto, nuevo pueblo de Dios. Porque Israel es el antiguo pueblo y el nuevo pueblo, ¿verdad? Eso aparecerá en el Corpus Paulino, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra imagen hay por ahí? Redil. Redil. ¿Redil cuándo es? ¿Redil dónde aparece? ¿En el Juan. Nuevo o en el Antiguo? En el Nuevo. Nuevo ¿En, Testamento. en qué lugar aparece Redil? Juan, En Juan. Juan 10. capítulo 10. Exactamente, el buen pastor Ujú. Sí, Mm. cuida Juan las 10. ovejas y el rebaño, ¿verdad? El rebaño de las ovejas y el redil es el lugar, ¿verdad? Donde se reúnen las ovejas. Muy bien. También en el Antiguo Testamento, ¿eh? Porque Yahvé es el pastor de Israel. Y Ujú. entonces las cuida a todas dentro de lo que es el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos ahora con las notas. Voy a poner, compartir pantalla. Vamos a ver, lo tengo aquí. A ver, vamos a ver, porque para aquellos que no siguieron conmigo el curso de eclesiología, me gustaría que lo vieran aquí en este tema. Vamos a ver, un momentito. Aquí lo tengo. Vamos a ver, creo que es este. Yo les envío después esto, ¿eh? No se preocupen. No, esta no es. Este es otro de los temas. Estoy mirando ahora un tema que lo vamos a ver a continuación, pero quiero que veamos otro. A ver, no, este tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito que tengo aquí separado.
¿Es este? Parece que no es. A ver, un segundito. La teología cristiana. Vamos a un segundo, ahora mismo no. Entonces, a ver, miren, en la eclesiología 2, aquí están las notas. Voy a recorrer los apuntes que tenemos. Miren, encontrarán ahí las prefiguraciones. Por favor, una miradita. Hermano, Sí. estás compartiendo las preguntas. Tienes que dejar de Ah, compartir oye, para poder. un momentito, Cerrar la efectivamente. pestaña. Ahora mismo les comparto. Gracias por decírmelo. Vamos a ver. Voy a compartir. A ver un momentito. A ver. A ver un segundo. A ver un segundito. De dejar de compartir, ya lo voy a poner de nuevo. Aquí lo tengo, miren, ya está. Miren, aquí tenemos el tema de Eclesiología 2 que ahora vamos a ver. Miren, yo les pediría que si tienen, pueden compartir la Eclesiología 2 por lo menos una síntesis. Aquí tienen las imágenes. Pueblo santo de Dios, etcétera, que ya vimos en su momento. Voy a ir recorriendo rápidamente y quiero aterrizar, ¿no? Ya lo hemos visto, resto de Israel, reino de David, si quieren, bien, rebaño de Yahvé. Pero vamos ahora a las notas de la iglesia. Aquí tenemos, vamos a ver. Atención, las notas de la iglesia. Me gustaría comenzar este tema teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué se dice en el credo? Por favor, el credo niceno-constantinopolitano lo dije el otro día, apréndanselo bien. Ahí tenemos qué se dice en el credo sobre la iglesia. Creo en el Espíritu Santo. Manuela, ¿lo ves? Sí, Oh, Nicea, diciendo Constantinopla, eso ¿no? es, solamente la parte de la iglesia. Creo en el Espíritu Creo en la, Santo. creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso, Espérate, espérate, Manuela, que voy a terminar y después te doy la palabra. sí, ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? sí, Ya. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¡Atención! Y ahora a continuación, pegado a lo anterior, viene, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Eso es el credo niceno-constantinopolitano en la versión que brota de Nicea-Constantinopla. Atención, creo en la Iglesia, Piotr. A ver, tú que no estuviste conmigo en eclesiología, te pregunto, ¿qué significa creo en la Iglesia? Creer en la iglesia es creer en lo que está. eh, cre- creer en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Ya, eso está muy bien. Pero tú puedes creer en la Iglesia como crees en el Padre, en el Hijo y en el Y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí, también. También. ¿En qué Que, sentido? que es la unidad. La Es la unidad. Santísima Trinidad, Bueno, ¿no? Tiene la misma, ¿cómo se llama eso? Eh, Ay, se me fue la palabra. Que están en unión, bien. la misma Bueno, naturaleza. vamos a ver, vamos a ver. Vamos a aclarar un poquito este punto porque me parece muy importante. Jason, ¿qué significa creo en la Iglesia?
Hermano, estaba pensando un poquito, por ejemplo, se puede tener en cuenta ahí en el sentido de creer en la iglesia que tiene sus dos campos, ¿no? El campo humano y el campo espiritual. En el campo humano creemos en la iglesia, ¿no? Que es de hombres y mujeres pecadores en el sentido en camino hacia la santidad, el encuentro con el Padre. No sé si va por ahí esa... Miren, Hermano, adelante, Porque Lucas. su fundador es Cristo. sí, para agregar, yo quería que creo en la iglesia, podría significar, cre- eh, eh, confío en la iglesia en cuanto, en todo lo que ella me enseña, en cuanto Ujú. todas las verdades que ella me enseña vienen de Dios. Eso es. Creo que esta es la iglesia de Jesús, creo que esta es la iglesia en la que he accedido a la fe, esta es la iglesia que alimenta mi fe y las verdades que la iglesia me enseña. ¿Cuáles son las tres principales verdades? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Atención, esta es confianza en esa iglesia, creo en ese sentido, pero no creo en la iglesia como creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque no es la cuarta persona de la Trinidad, sino que la Trinidad son tres personas y en las tres personas yo creo en la Iglesia. La Iglesia es la que me ha dado posibilidad de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, yo confío en esa Iglesia que me da la fe, en esa Iglesia que me alimenta con los sacramentos, en esa Iglesia en la que yo tengo hermanos y hermanas que me acompañan en el camino hacia el Padre. Ese es el sentir bien. Entonces, miren ustedes. La confesión sobre la Iglesia apunta a que ella, estoy leyendo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, como lo son el perdón de los pecados y la esperanza en la vida eterna. Por eso decimos, voy a levantando hacia arriba, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Ya, creo en la Iglesia, obra del Espíritu Santo. Creo en la Iglesia lo mismo que creo en la comunión de los santos, que creo en un solo bautismo y que creo en el perdón de los pecados y que creo en la resurrección de los muertos. ¿Entienden? O sea, creo en la Iglesia que me facilita, me da la posibilidad de creer en todo lo que a continuación viene. Entonces, el creo en la Iglesia no va separado del creo en el Espíritu Santo. La Iglesia es obra del Espíritu Santo. Yo creo en la Iglesia que es obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y creo en lo que la Iglesia me ofrece, la doctrina, los sacramentos, etcétera, etcétera. Miren, lo leo en un momentito aquí para que aclaremos un poco. Fíjense, estoy en los apuntes. La Iglesia, en la profesión de fe, no está al mismo nivel que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De este modo, da cuenta la versión latina del credo en lo que se dice credo in Deum, in filium, in spiritum, con la partícula in, que solo se aplica a Dios. En cambio, al hablar de la iglesia no dice creo in ecclesia, sino que dice credo ecclesiam, que es como decir, a ver, ¿quién traduce literalmente ese credo ecclesiam? Literalmente. Vea que algo era. Creo la iglesia. Eso es, ya está. Eso es literalmente. Eso es literalmente. Porque eclesia es acusativo, ¿no? Creo a la iglesia, creo la iglesia. Pero no, mira, indicando con ello que creemos gracias al Espíritu en la iglesia. Mm. El Espíritu que ha hecho posible la iglesia, juntamente con el Padre y Jesucristo, Jesús, que es el fundamento de la iglesia, creo en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego dice, el credo dice, creo en el Espíritu Santo y en una sola iglesia. Creo en el Espíritu Santo en la iglesia, en el Espíritu Santo que está presente y actúa en la iglesia. Bueno, que quede claro, la iglesia es como la mediación de la salvación de Dios. La iglesia es la que me ofrece la posibilidad de la salvación. ¿Puede haber salvación fuera de la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esta pregunta les puede caer en el bachillerato, ¿eh? Es una pregunta muy jugosa
porque es muy esencial, muy básica. Entonces, aquí las imágenes que indican prefiguraciones de la Iglesia son importantes, pero sobre todo creer en la Iglesia y las cuatro notas. Vamos con las cuatro notas. La Uno. Iglesia es... ¿Alguien decía algo? No, no, no. No. La Iglesia es una. Atención. ¿Qué significa que es una? La Iglesia es una por varias razones. ¿Por qué decimos que la Iglesia es una? Primero, porque toda ella se reclama del único Cristo, que vino para reconciliar al mundo consigo, a todos los seres humanos en un solo cuerpo. Entonces, primero por eso, porque se reclama del único Cristo. Segundo, porque Él mismo pidió al Padre la unidad de los suyos como signo de que el mundo pueda creer. Y la Iglesia es una porque tiene la misma fe, celebra los mismos sacramentos y obedece a los mismos pastores. Por favor, tres razones por los que proclamamos que la Iglesia es una. Primero, porque se reclama, se refiere toda ella al único Cristo que vino para reconciliar a todos los seres humanos, uniéndolos en un solo cuerpo. Él es el fundamento de la Iglesia. En su deseo es ese que existe la Iglesia. Dos, porque Él mismo pidió al Padre la unidad de los suyos como signo para que el mundo crea. Tres, porque la Iglesia confiesa que tiene la misma fe, una sola fe, los mismos sacramentos y Unidad. obedece a los mismos pastores. O si quieres, aquella frase tan hermosa que está presente en la Escritura. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una manera más abreviada. Entonces, la Iglesia es una. Por aquí va. Las rupturas no son culpa de Dios, sino culpa de los hombres. Segunda nota. Si hay alguien que quiera ampliar un poquito, Fruto del Espíritu Santo. y fruto del Espíritu Santo, por supuesto, pero esa la dejamos para la segunda, que es santa. Santidad. Manuela, eso que acabas de decir, yo lo dejaría para esta segunda parte que vamos a ver, la segunda nota, santa. ¿Eh? Mm. Bien, la Iglesia es santa. Decimos que es santa, no una santa, sino decimos que es santa. ¿Por qué? Porque la unidad expresa que la Iglesia forma una sola realidad en referencia con Jesús, que es el Santo de Dios. La Iglesia está unida a Jesús, que es el Santo de Dios. Segundo, en nuestra Iglesia está la comunidad que Jesús anunciaba en los relatos de la mesa compartida. En ella está presente Jesús en el centro. Y esta unidad que Jesús pide al Padre al orar por sus discípulos es la razón de ser de la unidad de la Iglesia. Y por último, es obra del Santo Espíritu de Dios. La Iglesia es santa porque el Espíritu Santo la hace santa, la santifica. Entonces, primero, la Iglesia es santa en primer lugar porque tiene su referencia al Santo, que es Jesús. La Iglesia es santa porque es la comunidad que Jesús anunciaba en los relatos de la mesa compartida y es la que está llamada a realizar su misión. En la unidad de Jesús que Jesús quiere y pide al Padre, que sean uno, ¿eh? Que para que sean uno como tú, Padre, y yo, que ellos sean uno y que el mundo crea que tú me has enviado, vinculado al anterior, y que tienen un solo corazón, una sola alma. Y por último, que es santa porque tiene el Espíritu de Dios, que la pone en marcha, que la anima, que la fortalece y que hace posible que siga siendo la Iglesia de Jesús. ¿Algún punto más sobre la santidad de la Iglesia? Hermano, Sí, en esta no entra también, bueno, obviamente el sentido cuando el credo lo habla de que la iglesia es santa y con ello también es, no sé si entraría el término humana pecadora,
y esta otra parte, sempre Ahora, reformando, algo así. ahora Ah, en viene, la otra. Ah, ok. ahora viene. Sempre Sí. reformanda, por supuesto que sí. Es santa porque tiene al Hijo, al Padre, al Espíritu, pero está formada por hombres, que somos nosotros. Y nosotros somos pecadores. Miren ustedes. Esta santidad confesada no se refiere tanto a su realización concreta, cuanto a su origen y destino, porque bien sabemos que nosotros somos pecadores. La Iglesia es santa porque está santificada por el Espíritu y porque dispone de medios de santificación. Siempre estamos, esta idea es clave. Tenemos los sacramentos y demás medios de santificación. Si el Espíritu Santo es el que santifica a la Iglesia es porque ella misma no es santa y necesita ser santificada. Por eso necesita constantemente del Espíritu. No es santa por sí misma, sino porque tiene el Espíritu, porque tiene y también un tema muy importante, iglesia que tú has recordado y es importante. La iglesia auténtica, iglesia de Jesús, ha sido siempre una iglesia de pecadores que buscan el perdón y la santidad y que encuentran en la iglesia estímulo para ser santos. La iglesia está hecha de santos y traidores, de santos y Judas, de santos y pecadores. Por eso hablamos de Ecclesia Semper Reformanda. Recuerden esta frase que viene desde los orígenes de la Iglesia. Ecclesia Semper Reformanda, siempre necesitada de reforma. La Iglesia es católica. Vamos a ver la catolicidad. Lucas, ¿qué significa que la Iglesia es católica? Bien, habla de la catolicidad de la universidad, de la iglesia, se refiere a su carácter universal, que es un pueblo universal de Dios que se extiende a todos los hombres. Sí, y que tiene las manos abiertas a todos, ¿eh? Ojo, añadamos ese aspecto. Catolicidad está en todos los lugares de la tierra. Se extiende a todos los hombres y mujeres, universalidad, y también que tiene los brazos abiertos. La iglesia, en la iglesia cabemos todos. Lo dijo muy bien el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando nos habló de todos, todos, todos en aquella JMJ de Lisboa. La Iglesia es católica porque es universal, abierta a todos y extendida a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. La Iglesia universal existe en las distintas comunidades locales y allí se realiza. Una preguntita a todos. La Iglesia en Lurín o en Chosica es una parte de la Iglesia universal. Rupar, La Iglesia, la diócesis de Chosica es una parte de la Iglesia universal, es una iglesia que es parte de la Iglesia universal. La Ujú. Iglesia de Lurín, la diócesis de Lurín es una parte de la Iglesia universal. sí, La palabra No, correcta es parte, cuidado, no. cuidado. Pienso que ya Porción. es la iglesia universal ya en sí. ¿Y qué palabra utilizaremos para no confundirnos? A ver, atentos a esto. Iglesia particular. Sí, Porción. iglesia particular o iglesia local. Porción, ¿no? iglesia local. Exactamente, y alguien lo ha dicho por ahí, porción. Porción. Ujú. En lugar de parte, por favor, hablen de porción. ¿De porción? Porción. Es decir, Porción. tienes una torta. ¿Te acuerdan cuando les explicaba una torta? Y partimos un trozo, eso es una porción de la torta. Esa porción tiene todos los ingredientes de toda la torta. Por eso hablamos de porción. Si fuera parte, sería diferente. Hermana Manuela, una mesa tiene, por ejemplo, 4 patas. Una pata es una parte independiente. Esa parte puede ser de fierro, de madera, de chocolate, etcétera. Mientras que la porción tiene todos los elementos de toda la torta, ¿verdad? Es Sí, decir, que pero sí. Bueno, apostólica. ¿Qué significa apostólica? A ver, ¿quién lo dice por ahí?
porque está fundada está construida en el fundamento, en la enseñanza de los apóstoles. Perfecto. Yo añadiría una cosa. Toda la iglesia es apostólica, no solo los apóstoles. Los apóstoles están en sucesión apostólica y respetan la apostolicidad de la iglesia si están en comunión con toda la iglesia. Y los obispos son sucesores de los apóstoles en la medida en que respetan, aman, cuidan y alimentan la apostolicidad de toda la iglesia. ¡Ojo! Estos respondan así. Toda la iglesia es apostólica. La fe es apostólica. Por tanto, toda la iglesia es apostólica. Toda ella está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Toda ella guarda y transmite la enseñanza que los apóstoles recibieron de Jesús. Y está toda ella gobernada por el colegio de los obispos, que son sucesores de los apóstoles, con Pedro a la cabeza. La apostolicidad no es un privilegio, es una responsabilidad. No es un privilegio solamente de los obispos. Por favor, esto tengan en cuenta. Sino toda la iglesia es apostólica. Apostólico significa que ha sido enviado. Y el testimonio apostólico es de toda la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque este aspecto hoy en día está encontrando su verdadero significado. Durante muchos siglos se pensó la apostolicidad es la de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Hoy en día se está descubriendo que la cuestión de la apostolicidad es de los obispos, claro que sí, pero también de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios forma parte de la iglesia apostólica, ¿no? Muy bien. Bueno, la tentación de usar el ministerio para el propio prestigio siempre está ahí. Bueno, entonces aquí terminaríamos esa parte, propiamente de lo que es la iglesia. Voy a cerrar esto. De lo que es la iglesia y sus notas características. Vamos a pasar. ¿Hay alguna preguntita por ahí? Una pregunta, profesor. Adelante. Eh, las notas de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, también tenemos que conocer Lumen Gentium, cada algunos capítulos. Mira, esto está contenido en Lumen Gentium. Por tanto, no te andes liando. Si quieres, yo te aconsejo una referencia al Lumen Gentium 8, pero no tu Lumen. Ah, mira, pero sin embargo sí te voy a decir una cosa. Por favor, apréndanse las 4 constituciones principales del Concilio Vaticano II. Son 4 constituciones, no todas dogmáticas. Hay 2 dogmáticas y 2 que no son dogmáticas. Una es pastoral y otra no tiene un nombre explícito, simplemente es constitución. Repasemos, ya que la hermana Manuela nos lo ha recordado, muy oportunamente, por cierto. Vamos a ver, ¿cuál es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia? Lumen Gentium. Lumen Gentium. Lumen Gentium. Cristo es la luz de todos los pueblos, no la Iglesia. Ustedes una miradita si quieren al número 1 de Lumen Gentium y el número 8. Y el número 8. A mí me parecen unos numerales muy importantes. Hay otros, pero no se puede leer todo. ¿Cuál es la constitución del Vaticano II sobre la liturgia? Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. ¿Cuál es la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy? Gaudet et Spes. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Eso es. Las siglas son GS. Y luego nos queda una constitución dogmática. ¿Cuál es? Dei Verbum. Verbum. Dei Dei Verbum. Sobre Verbum. la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. Entonces, atención. Saber que hay dos dogmáticas, así lo quisieron los padres conciliares, una pastoral y otra que no tiene un nombre explícito, que es la celebración litúrgica en la iglesia. Bien, por un lado. Pero además de las 4 constituciones en el Concilio Vaticano II, hay otros documentos. ¿Cómo se llaman esos documentos globalmente?
Decretos Los decretos decretos, y y, constituciones. no, constituciones ya hemos dicho, son 4 Declaraciones. 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 Miren, la importancia de los documentos del Vaticano II. Por cierto, ¿cuántos documentos publicó el Vaticano II? 4. ¿Qué 4 ni qué 4? ¿Dónde te has sacado tú 4? 4 más los más 4 más 4 más. ¿Cuántos son? 16. 16. ¿Qué es? 16. Manuela, si tú dices eso, te estás ya sentenciando. Cuida con lo que dices en el examen. Hermana Manuela, que te estás poniendo la soga al cuello. Antes de hablar, dale 7 vueltas a la lengua. Porque en el examen no es cuestión de decir, ya está. Si te equivocas y das una impresión no positiva. Entonces, mucho cuidado con eso. Seguridad. Entonces, 4 constituciones. Luego vienen los decretos y luego las declaraciones. Los decretos son aspectos concretos de las constituciones. Y las declaraciones son temas que consideraron importantes los padres conciliares sobre algunos aspectos que en aquel momento pues, eran cruciales. Pero el orden de importancia son estos: constituciones, decretos y declaraciones. ¿De acuerdo? Oye, una cosa que les pueden preguntar también, estamos en los tiempos en los que, pues querámoslo o no, se está reviviendo el Concilio Vaticano II y el Papa León XIV les pidió a los cardenales que fueran fieles al Vaticano II. A ver, ¿qué año comenzó el Concilio Vaticano II? 1966. 1965. 75. 62. 62. Manuela, te estás poniendo la soga al cuello. 66. 2. 62. ¿Y Ah, qué 2. año fue clausurado? 3 años. 35. 9 de diciembre de 1965. 35. Manuel, 900. te estás poniendo la soga al cuello. ¿Qué año dice Manuela? ¿Qué año? 1965. 65, no 35. No, 65. 65. 65. Muy bien. ¿Qué papa inauguró y convocó el concilio? Invocó el Juan Papa Juan 23. 23. el Papa bueno, Eso es. ¿Qué papa lo clausuró? Pablo Pi- VI. Pablo VI. San Pablo VI. San Pablo VI. Exactamente. ¿Cuáles son las claves del Concilio Vaticano II? Esto me pueden preguntar. Si yo estoy en el examen, les pregunto todas estas cosas. ¿No ven? ¿Cuáles son las claves del Concilio Vaticano II? Ecumenici- Ecumenismo, muy bien. Pero hay claves todavía primeras. Antes del ecumenismo, Pastoral, es un concilio dogmático. pastoral, No, pastoral. Pastoral. ¿Qué palabra italiana pronunció Juan Ayo- 23? Ayornamiento. Ayornamento. Ayornamiento de Ayornamiento. iglesia. Ayorna- Ayornamiento. Eso es, ayornamiento y Ayornamiento. pastoralidad. Vuelta a las fuentes, etcétera. Bueno, está bien. Bueno, esas son las 4 notas que hemos visto, etcétera, etcétera. Pero antes de concluir hoy, quiero ver el tema 13, que es muy sencillito. Profe, Sí, dime, yo tengo una consulta porque no me dime. queda claro la pregunta 11, que dice partiendo de la opinión de los padres de la iglesia, es decir, el comentario de uno de los padres de la Sí, iglesia, exactamente. No te líes más. partiendo de ellos, nada Sí, más, y nada más. luego ir abarcando los rastros del misterio trinitario, tanto en Eso el es. antiguo como en el nuevo, nada más. Exactamente, exactamente. Partiendo de lo que dicen ellos. Puede ser San Exactamente. Irineo, San Cualquiera, Agustín, cualquier. cualquiera. Tú, por ejemplo, puedes decir, mira, en estas cosas lo siguiente. Si te dicen, a ver, lea usted, por ejemplo, lea usted el tema 11. Y entonces puede empezar a hablar. Entonces tú dices, sí, los padres de la iglesia hablaron de ese tema. Bueno, y como no puedes hablar de todos los padres, porque es imposible, porque tienes un tiempo muy limitado, entonces tú dices, de entre los padres de la iglesia me voy a centrar en este padre de la iglesia. ¿Ya? Y tú abarcas uno. Plas, y vas. Entonces yo les sugiero que agarren un padre de la iglesia
y vean, por ejemplo, puede ser Agustín o cualquier Ireneo, el que ustedes quieran, y desarrollen eso. Ya está, porque de eso se trata, de que tengas claro una idea. Y después ya la cuestión bíblica, que es muy sencillito, porque en el Antiguo Testamento hay prefiguraciones, pero la clave está en los evangelios, y luego tenemos ya los dogmas, Nicea y Constantinopla I. ¿De acuerdo? Ahí estaría. No se enreden más. Y por favor, si dicen esto, a ver, esto es una cuestión que a lo mejor te pones nervioso y conviene tener en cuenta. Si tú dices, hubo 4 padres de la Iglesia que hablaron sobre la Trinidad, imagínate. Si has dicho 4 padres de la Iglesia que hablaron de la Trinidad, tienes que decir cuáles son los 4 padres. Imagínate que no te acuerdas, porque lo sabes, pero no te acuerdas. Entonces, mi sugerencia es esa, porque en ese momento a lo mejor uno está más nervioso. Es decir, los padres de la Iglesia hablaron del tema y voy a desarrollar lo que uno de ellos da, ¡plas! Y entras por ahí. Y desarrollas uno bien desarrollado. Y así, oye, y los demás ya tendrás tiempo de leerlo, porque estas cosas se saben, pero a veces en ese momento no estás para muchas florituras, ¿no? Bueno, estoy viendo el tema número 13. El tema número 13 es bastante sencillo. Creo que lo he desarrollado aquí un segundito. Creo que lo tengo por aquí. A ver, para que lo vean ustedes. A ver si lo tengo aquí. La relación de la colegialidad. Celebración, tema de la relación. Miren ustedes, aquí tengo el tema número 13. ¿No lo ven, no? ¿No lo ven? No. Vale, lo voy a poner. Un segundito, vamos a ver, dejar de compartir y voy a ponerlo ahora. Ahora sí, mira, compartir. Miren, el oficio real, profético y sacerdotal de todos los fieles. Bueno, esto lo sabemos. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. No solamente los presbíteros, todos los miembros del pueblo de Dios, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, cada uno según el carisma que ha recibido y la función que tiene el pueblo de Dios realiza el sacerdocio. ¿No? El profetismo, lo mismo. Y la realeza, lo mismo. Pero todos somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Y cada uno, según el estado de vida y según los carismas que ha recibido, desarrolla esas 3 cualidades fundamentales de todo miembro del pueblo de Dios. Pero atención, atención, sacerdocio común o bautismal y sacerdocio ministerial o jerárquico. Vamos a ver esos 2 puntos. Lumen Gentium 10. Lo saben ya, pero quiero que repasemos. Lumen Gentium 10 es el texto clave para el tema del sacerdocio común, es decir, el sacerdocio bautismal, de todos los bautizados. En la primera parte se hace una fundamentación bíblica, centrada en la primera carta de Pedro. Hoy precisamente estábamos viendo esto en clase de eclesiología. En la primera carta de Pedro se dice que todo el pueblo es pueblo sacerdotal. Pueblo sacerdotal. Entonces ahí se basa bíblicamente el sacerdocio bautismal o el sacerdocio común. ¿Qué diferencia hay con el sacerdocio ministerial? Pues de grado, porque es, digamos, de responsabilidad. Porque esa palabra de grado nos puede liar. No es que uno sea más que el otro, sino es más responsabilidad en concreto, dirigiendo a la comunidad, predicando el Evangelio, administrando los sacramentos, que la que pueda tener yo un fiel cualquiera, ¿no? Bien. Y un dato importante, sacerdocio común, sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Pero tenemos el ministerio sacerdotal o el sacerdocio ministerial. Ese es el de los presbíteros, diáconos y presbíteros y obispos, lógicamente. El sacerdocio ministerial está por encima del sacerdocio común. No. A ver, No. ¿cómo se explica eso?
No es jerarquía. O el sacerdocio jerárquico o ministerial está por encima del sacerdocio bautismal o común. Está al servicio. Al servicio, ya está, al Para servicio. al Y tiene una servicio. mayor responsabilidad, ciertamente. Responsable de sacerdote. No es que le añada nada, es que tiene mayor responsabilidad, una mayor responsabilidad. Y ahí explico, en los apuntes lo tendrán ustedes, por qué se quiso añadir esta idea de tipo filosófico, esencia, a la hora de explicar la diferencia de cada uno y otro, para que la gente y para que nadie pensara que el sacerdocio venía de la comunidad y ya está, no, sino que es don de Dios, es un carisma de Dios, y la comunidad pues ve en esa persona y acepta o rechaza a esa persona que va a ser ordenada o no, ¿no? Tiene que pasar por unos filtros, y esos son los filtros comunitarios, ¿no? Bueno, el sacramento del orden lo pongo en negrita, quiero leer esa parte. No añade nada al bautismo en cuanto a la gracia, a la justificación. Lo que hace es capacitar sacramentalmente para realizar un servicio que entraña graves responsabilidades. He dicho varias veces la palabra responsabilidad. En nombre de la Iglesia y en persona de Cristo cabeza. En la celebración sacramental el ministro actúa in persona Christi, pero también in persona Ecclesiae. Es el que tiene esa responsabilidad. Mientras que un fiel cualquiera actúa en su persona y parte de esa iglesia reunida, el ministro tiene mayor responsabilidad. Actúa in persona Christi y también in persona Ecclesia. Es decir, en lo que él dice, hace y se mueve, la comunidad quiere ver a la iglesia. Por eso no vale cualquiera para presidir los sacramentos. Tiene que ser un hombre profundamente eclesial. Si no es eclesial, no le pueden ordenar. Y si le han ordenado, le tienen que llamar al orden, porque no está ordenado. Está desordenado completamente, porque no se ajusta a la verdad. Bueno, pues aquí terminaríamos hoy nuestro recorrido por estos 3 temas de el temario de bachillerato. ¿Preguntas que ustedes quieran hacer o alguna cosa que se quiera comentar? Oye, Walter, ¿tú de dónde has aparecido? Yo, Ah, dejo. ¿Eres de alguna diócesis? yo Sí, soy Dios. de Chulucanas. Ah, Chulucanas, mucho gusto. Muy bien, como no Sí, te conocía yo a ti. no, Ah, por eso. Ya. no, pero sí estoy llevando cursos, algunos que me han faltado Me parece muy complementando. bien. Como no te Sí, conocía, por eso te he preguntado. Y la hermana sí. Manuela siempre informa de todo, pero esta vez no me había informado de nada. O sea que, Perdón. Ah, sí. ¿alguna preguntita por ahí? Oye, una cosa. Le ruego que si hay alguna cosa en esta semana, por ejemplo, que ustedes en la lectura, etcétera, van viendo, lo apuntan. Ojo, no se pierdan buscando muchas cosas. Eso ya lo saben, pero lean el tema entero. Si ustedes tienen los temas desarrollados, léanlo. Pero quédense en lo esencial que estamos viendo aquí, ¿eh? No anden por las ramas, porque si no se van a perder en lo esencial, van a empezar a hablar y no van al grano. Y otra cosa, insisto, vuelvan en los temas que venimos viendo, tanto de cristología como de eclesiología, vuelvan al credo niceno-constantinopolitano. Eso tiene que quedar bien claro, ¿eh? Ahí está la esencia de estos 6 temas que ya hemos visto en estos 2 días. ¿De acuerdo? Muy Bien, bien. hermano. Pues Sara, Hermano, nos vemos el hermano, próximo día. Un abrazo. Gracias, Chao. hermano, hermano. Gracias, Gracias. profe. Luego. Gracias. Gracias. Chao.